vamos. Muy buenas tardes. En un programa más de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Hoy tenemos la muy grata visita de dos académicos de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son especialistas en nuestro tema de comercio exterior. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a un distinguido catedrático, una persona con una gran trayectoria en la parte académica, en la parte profesional. Es al licenciado Miguel Velázquez Elizarrarás, que pues nada más tiene el título de Derecho Económico y Comercio Internacional en la cátedra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro amigo, el doctor Carlos Casillas, es profesor de Derecho Internacional Público y Privado. Y vamos a tocar hoy un tema que pues se está manejando mucho en el ámbito nacional e internacional, que es el futuro de la Organización Mundial de Comercio ante el proteccionismo. Y el proteccionismo visto desde el concepto más purista de los Estados Unidos norteamericanos, con las pretendidas o con las amenazas que nos están dando y enviando señales de Estados Unidos. Muchas gracias. Te agradecería si fueras tan amable, como siempre, de que me hicieras el favor de presentarte quién eres tú y profesionalmente cuál ha sido tu trayectoria independientemente de la parte académica. Con mucho gusto, Javier, gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Pues su servidor Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás, soy un apasionado del comercio exterior desde que estudié la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi tesis profesional fue sobre comercio exterior, donde propuse la creación de una ley de comercio exterior, y con el paso del tiempo, estando en la Secretaría de Comercio, me tocó coordinar los trabajos de redacción de la ley de comercio exterior y de su reglamento que actualmente están en vigor. Estando en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, me desempeñé como director general jurídico de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en el área de antidumping y de antisubvenciones, y también tuve la posibilidad de participar como parte del grupo negociador del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después pasé a un despacho internacional, White & Case, durante 8 años viendo cuestiones de comercio internacional y competencia económica, y actualmente ejerzo la profesión como asesor consultor en la materia, particularmente prácticas desleales de comercio internacional y competencia económica, y desde 1981 estoy en la Facultad de Derecho, dando clases de Derecho Económico, Comercio Internacional, Régimen Jurídico del Comercio Exterior y Teoría Económica, a sus órdenes. Entonces, ¿sí sabes algo de comercio internacional como para estar aquí con nosotros? Más o menos, un poquito, algo se me ha pegado. Perfecto, bueno, pues ya es un gran alivio, ¿no, Carlos? Muy bien. Sería hasta que por favor. Bueno, mucho gusto. Presentarte con Buenas nosotros. tardes a todos, Carlos Casillas es mi nombre. Caray, ya después de la presentación de Miguel Ángel está difícil. Bueno, yo soy abogado, como ustedes comprenden, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 20 años. Relacionado con el tema, yo fui director de la Escuela de Derecho en la Universidad Intercontinental y fui también director de la Escuela de Relaciones Comerciales Internacionales de la misma universidad, así es que por ahí empecé hace muchos años a meterme en estos temas. No en el aspecto estrictamente profesional, sino más bien en el aspecto de investigación y académico. Entonces, pues después de esa trayectoria me dedico a la consultoría en asuntos internacionales y básicamente en el sector financiero estoy en eso, a sus órdenes. Bueno, Carlos, comenzaremos contigo. Sí, perfecto. ¿Cómo podríamos medir y qué tan importante es para México el comercio exterior, más en estos momentos tan álgidos en donde se está presentando pues esa amenaza que pues en la semana pasada el señor presidente Donald Trump acaba de comentar de que bueno, que vienen sorpresas muy interesantes, pero no definió si eran interesantes para México o interesantes para Estados Unidos? ¿Tú cómo nos podrías vislumbrar un poquito ese mecanismo y interpretarlo? Bueno, pues efectivamente la llegada de este señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos nos sacudió, porque no esperábamos, mucha gente no esperaba esto. No lo esperábamos, pero lo queríamos, ¿no? Pero era necesario para que hubiera algún cambio que no se veía cercano. Vamos a ver si ese cambio va a ser positivo o no. Pero yo empezaría respecto a este hombre
recordando una frase que aprendí hace muchos años, de que en diplomacia lo importante no es escuchar lo que se dice, sino saber lo que se piensa. Y este señor ha dicho muchas cosas, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Y hasta ahorita no sabemos qué va a pasar. Hay muchas amenazas, hay muchos comentarios, pero sí, desde luego, en el tema concreto del comercio exterior mexicano, pues ha llegado un momento clave en donde México va a tener que tomar decisiones muy concretas, dependiendo de cómo vengan las futuras negociaciones que están en puerta. Ya vimos que no es nada más una cuestión de una simple y pura amenaza. Ya el gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente, retiró a este país del Tratado Transpacífico. Entonces, pues no es para quedarse sentados, sino para preocuparse en qué tiene que hacer México para mantener e incrementar su comercio exterior. Gracias. ¿Qué nos comentas? Sí, en realidad, para efecto de ubicar la pregunta y darle un entorno y tomando las ideas del doctor Casillas, el comercio exterior en México representa el 73% del Producto Interno Bruto. O sea, de toda la riqueza que se produce en el país, el 73% es atribuible al comercio exterior, importaciones y exportaciones. O sea, sí es importante. O sea, sumamente importante. Sumamente importante. Y este nivel del 73% con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, ha sido posible gracias a la apertura comercial. Y desde luego que cuando se habla de apertura comercial no debemos pensar que es puramente libre el traslado de mercancías y de servicios de un territorio a otro, sino el libre cambio es relativo. Nunca ha habido un libre cambio absoluto, como tampoco ha habido un proteccionismo absoluto. Pero de cualquier manera sí ha sido un contribuyente muy importante en el comercio exterior, en el Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de comercio exterior nos referimos a importaciones y exportaciones. Estos dos elementos, importaciones y exportaciones, la suma de estos dos da lugar al comercio exterior. Pero una pregunta fundamental es que el 80%, una cuestión fundamental de que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Y bueno, como se habla 80 y muchas entidades manejan el 82, aunque en un momento te recordarás que estuvimos en el 89% de nuestro comercio con Estados Unidos, lo hemos bajado. Desde luego, porque nos diversificamos un poquito. Teníamos una plataforma exportadora o monoexportadora donde dependíamos del petróleo esencialmente. Ahora se ha diversificado un poco. Estamos hablando de la industria automotriz, de aeronáutica, que ha tenido un desarrollo muy importante, electrodomésticos, la actividad minera, la actividad electrónica, en fin, sí ha habido un auge muy importante por el detonante que implica la inversión extranjera, porque comercio exterior no solamente es el traslado de mercancías, de bienes y servicios y capitales, sino es la inversión, y gracias a la inversión se ha podido canalizar actividades productivas. El problema que yo veo, estarán de acuerdo conmigo, podemos platicarlo, es que se ha centralizado el comercio exterior en algunas regiones del país, en la región norte, centro-norte, y sectores. Y el gran reto de la política comercial de México es diversificar internamente. Por eso lo que decía el doctor Casillas se me hace muy atinado, en el sentido de que fue una sacudida, sea o no pues, una realidad lo que ha platicado o dicho Trump, pues sí fue una sacudida, porque nos va a hacer, según pienso, reaccionar y salirnos de nuestro y diversificarnos, porque de nuestra hamaca, ¿no? De porque nuestro confort. Cierto, porque la zona sur y suroeste es la que está abandonada en materia de comercio exterior. Exportamos café, exportamos cacao, exportamos petróleo, parte de Tabasco, pero la gran zona beneficiada es la zona centro y norte del país. Lo demás está abandonado. Entonces debe haber una política de integración. Ese es el gran reto que tenemos. Y yo creo que esta sería una gran oportunidad para hacerlo, Javier. Sí. Carlos, México ha suscrito 12 tratados de libre comercio con una muy buena cantidad de países. No somos el campeón, fíjate, yo tenía la idea de que éramos el país campeón mundial de tratados, y no. Vietnam tiene más tratados que nosotros.
¿Cómo ves tú esa correlación de que México sea tan abierto al comercio internacional? ¿Y cómo sientes tú en la comparación con la Organización Mundial de Comercio? Y bajo el esquema que se nos está planteando ahorita, la problemática actual, ¿cómo sientes que en un momento dado convenga más hacer tratados del orden bilateral en lugar de hacerlos en un contexto multilateral? Hijo, ese es un tema complicado, pero vamos a ver. 12 tratados, está bien, son muchos, pero igual a lo mejor tampoco son tantos. Sí. México durante muchos años, y ustedes son más expertos en esto que yo, recordarán que México se resistía a ingresar al GATT durante muchos años. México era un país cerrado económicamente, tenía una relación comercial limitada y como buenos mexicanos no nos podemos quedar con una sola cosa, entonces jugamos a la política del péndulo, de estar cerrados, de repente estamos ahora abiertos. Y esos 12 tratados frente a la OMC pues, nos ponen en un entorno de decisión, delicado pero de decisión. ¿Por qué? Porque si la situación que prevalece actualmente con lo que se prevé que pueda suceder con Estados Unidos y con la OMC, etcétera, nos va a llevar a tomar una decisión. Si la renegociación del Tratado de Libre Comercio no es positiva, nos tenemos que enfocar a los tratados bilaterales. Y si Estados Unidos decide desconocer o no reconocer las decisiones de la OMC, en el caso de que impusiera cuotas compensatorias, aranceles, impuestos, todo lo que ha dicho, pues nos queda el refugio de la Organización Mundial de Comercio como medio de defensa. Pero en la realidad, siguiendo la idea del Miguel Ángel, no hay otra más que irnos a los tratados que ya tenemos y tratarles de sacar provecho. Porque tenemos tratados con países con los cuales no tenemos realmente ningún intercambio comercial. Se han firmado los tratados, demasiado pequeños, pero no significa nada contra los 80% del que hablaba Miguel Ángel. Entonces, pues es muy difícil que México se mantenga en esta zona de confort que ahora le vinieron a quitar una pata a la cama y a ver qué va a pasar. Así es. Mira, Javier, esta cuestión es también sumamente importante, pero también compleja. En efecto, son 12 tratados de libre comercio con 46 países. Tenemos también aquí un dato hemos celebrado acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Son 33 acuerdos bilaterales. Y tenemos 9 acuerdos de alcance limitado, los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, a la luz de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces tenemos la anterior al ALC. La anterior al ALC, exactamente. De modo que, pues sí tenemos un modelo, digamos, de desarrollo económico enfocado a las exportaciones. Ese modelo lo adoptamos a finales de la década de los 80, cuando se tomó la decisión, y no por México, sino la decisión de Bush. Así es. De que abriéramos nuestro mercado. Exactamente, de que abriéramos nuestro mercado. Ya había habido un antecedente muy importante del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Así es. Y la idea era incorporar la zona de libre comercio. La zona norte. La zona norte. Y tenemos un enfoque de libre comercio muy interesante que es compatible con OMC. Sin embargo, en el GATT de 1994, que prevé que se puedan celebrar tratados de libre comercio, implica que los principios de no discriminación o el principio de nación más favorecida y el de trato nacional no se aplique cuando se celebran tratados bilaterales o trilaterales o regionales, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De tal manera que si hay una compatibilidad, pero yo recuerdo que el anterior director de la OMC, Lamin, se quejaba ya que había una efervescencia muy importante de tratados de libre comercio que no eran anti-OMC, pero sí estaban funcionando de manera paralela a la OMC. De modo que sí ha habido un fulgor de los tratados de libre comercio. A veces se considera muy exagerada la celebración de tratados. Yo me acuerdo que Agustín Carstens, cuando fue secretario de Hacienda, en algún momento dijo, bueno, tantos tratados, ¿y qué vamos a exportar?
Sí, el problema no es abrir el mercado, sino realmente cumplir con las expectativas Que del sirva mercado, exactamente. el de la demanda, cumplir Sí. en Sí, tiempo, Javier. en calidad, en volúmenes, porque a veces no logramos conjuntar una oferta exportable interesante, ¿no? En efecto, y creo que va muy ligado a las inversiones, lo que tratamos hace un momento. El Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio implica la apertura a la industria extranjera o a la inversión extranjera, porque es la que realmente está invirtiendo para producir artículos de exportación. Descuidando mucho a las pymes, ¿eh? Descuidando a las pymes, hay algunos programas, hay algo como las zonas económicas especiales, son 3 zonas económicas especiales que tienden a favorecer o a promover la actividad económica y comercial en estas zonas del sureste del país, la zona más desheredada, más abandonada, donde los... Además con tanta riqueza natural. Con tanta que riqueza y podría tanta hacerse. y la paradoja, tanta riqueza y tanta pobreza, porque la verdad sí hay índices de desarrollo humano de los más abyectos que se tenga conocimiento. Bueno, ¿tú qué piensas, Carlos? ¿Cómo crees que sería el mundo sin la OMC? Como regulador, como árbitro internacional. Pues mira, nada más mencionar que la OMC, hasta donde entiendo, es el único organismo en donde las decisiones se toman por consenso. Además de la parte política que es el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde o todos están de acuerdo o no se aplica ninguna resolución. Aquí también hasta ahora ha funcionado así, pero quién sabe qué suceda. Sobre todo cuando ha habido divergencias, cuando ha habido Cuando algunas... cuando hay ahora amenazas de decisiones que van directamente en contra de esa historia de la OMC. Hay quienes piensan que esta sacudida de la que yo hablo le va a beneficiar a la OMC, pero también si Estados Unidos decide hacer alguna movida drástica, Va a tener pues repercusiones. va a tener repercusiones para todos. Sí, Para todos. sin duda. Regresamos, mi muy querido amigo Miguel. Carlos, regresamos un momento más Con todo después gusto. de estos anuncios comerciales. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos a esta interesante plática que estamos teniendo con nuestros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertos en el área de comercio exterior. Y antes de continuar con la plática que tenemos con Carlos Casillas, quería nada más hacerle comentario. Nos mandó el licenciado Daniel Guzmán, dueño de la revista Estrategia Aduanera, una invitación para el Congreso Nacional, los pormenores de la valoración aduanera, que se va a celebrar el 27 y 28 de abril en la Ciudad de México. La persona que estén interesadas pueden informarse al teléfono 01-222-129-7080. Como se les hemos comentado en programas anteriores, aquí lo que buscamos hacer es difundir eventos que puedan ser de interés para la comunidad del comercio internacional, y creo que a través de esta revista, que consideramos que es la mejor revista que existe en México sobre el tema de comercio exterior, se pueda hacer llegar a ustedes la información requerida. Regresamos contigo, Carlos. Entonces estábamos comentando cómo sería el mundo sin la OMC. ¿Qué crees que podría pasar en las disputas a nivel internacional? Bueno, la transformación del comercio internacional después del GATT hacia la Organización Mundial de Comercio, pues se hizo, creo yo, de una manera ordenada. Se dio una estructura, un organismo internacional como es la Organización Mundial de Comercio, y se continuaron muchas reglas que venían operando desde los años 40 sobre el tema de comercio exterior. Pensar en una relación económica a nivel mundial sin la Organización Mundial de Comercio, que es realmente esa función, pues sería caótico porque nadie respetaría nada, las leyes, ¿no? Ni nadie los convenios respetaría firmados, de los tratados, de los compromisos comerciales. Y uno de los temas que salen a raíz de esto del famoso Tratado de Libre Comercio frente a la presencia de la OMC es, por ejemplo, pues tocar un punto ahí álgido, que es la industria automotriz, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos dice que por todos los problemas que él ha explicado desde su punto de vista, considera la posibilidad de establecer algún impuesto, alguna compensación adicional a las importaciones. Según la OMC, según las reglas de la OMC, el impuesto no podría ser más allá del 2.5 en caso de automóviles. Y en caso de automóviles, de vehículos más grandes, sería creo que hasta del 25%. Como máximo. Si fuera más allá el presidente de Estados Unidos en esta decisión, México tendría que ir a la OMC. Y la OMC emitir una resolución con base en las reglas que operan. Las propuestas de cada uno, las demandas de cada uno. El problema sería que la OMC diera a México la razón de por qué Estados Unidos no le puede imponer esas cuotas o esos impuestos o aranceles tan altos. El riesgo es que el presidente de Estados Unidos diga que no le interesa la resolución de la OMC, lo cual pone en riesgo la existencia del organismo como tal. Porque sí, podría tambalearla, ¿no? Porque si bien es cierto que Estados Unidos no es el único, de 166 países es uno, pues es el más importante. Es el más importante.
y pensar en contrapesos en este sentido, como pudiera ser China o Rusia, no son los alcances. No es el alcance. Y para México, concretamente, y la zona americana, sería catastrófico, porque como dijo el maestro hace rato, tenemos el 80%, o teníamos el 80% del comercio con Estados Unidos. Y si ellos no respetan las reglas de la OMC, pues entonces México quedaría a merced de lo que los Estados Unidos de las disposiciones unilaterales de sería Estados Unidos, ¿no? una realidad unilateral que nos sacudiría todavía peor de lo que hemos comentado brevemente. ¿Cómo sientes tú, Miguel, esta parte? ¿Qué sería de México sin estar en esta postura? Sin duda, como todas las que has formulado, preguntas muy interesantes. Si me permites contestar con un poco de historia, porque el GATT surgió, ¿sí? Porque se frustró la conformación de la... Había un intento por crear la Organización Internacional del Comercio. Recuérdese que Estados Unidos es el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Después de la conflagración, pues le tocó prácticamente organizar la economía mundial junto con Inglaterra y otros países aliados. Pero esencialmente bajo la égida de Estados Unidos fue la organización que requería desde el punto de vista económico. Por eso se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y se pretendió crear la Organización Internacional del Comercio, que se frustró porque el Congreso norteamericano fue presionado por la industria y por los sectores productivos de ese país, y se creó el GATT. Pero había un cierto control de Estados Unidos. Con el OMC las cosas van cambiando. Estados Unidos pierde fuerza. Muchos reveses han tenido en los mecanismos de solución de controversias. Sí, les han pegado algunas en contra, ¿no? Desde luego, de manera muy importante, y no las ha acatado de manera cabal. Totalmente. De tal manera que aprovecha, yo creo que esta oportunidad política Trump de decir, bueno, vamos a socavar el multilateralismo. Sin embargo, yo creo que las cadenas de valor están tan bien estructuradas que sería un alto costo romper con las cadenas de valor que se han creado a la luz de la OMC, porque también hay cadenas de valor en los tratados bilaterales y regionales. Entonces, si yo me puedo imaginar un mundo sin OMC, entonces tendría que regresar al mundo bilateral o en el mundo de bloques comerciales. Europa, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Mercosur, en fin, que obviamente el mundo seguirá y sobrevivirá y seguramente se rehabilitará. Pero un mundo sin OMC sería muy difícil pensarlo por la afectación esto que comento de las cadenas de valor, pero no será la decisión de Estados Unidos. Estamos hablando de 164, 166 países que forman parte de la OMC, y obviamente pues Estados Unidos no le toca decidir hoy en día en los destinos del mundo, aunque sí sacude las actividades tanto financieras como económicas y comerciales. Maestro, pero también hay algo importante. Dentro del propio contexto interno de los Estados Unidos, el grupo industrial está opinando, está comentando que, independientemente de lo que pueda plantear el gobierno como rector, ellos están dispuestos a seguir y a continuar con las políticas de intercambio comercial que se tiene con México. Entonces, ahí va a haber una disparidad entre los propios internos norteamericanos con las disposiciones del Estado y con los beneficios que tú bien decías de las cadenas de producción, ¿no? Que son algo verdaderamente importante. ¿Ha convenido México la OMC? Bueno, México sí, desde luego, como un organismo mediador en las controversias, sí. Pero haciendo un poco más de historia también, no nos olvidemos que los demócratas en Estados Unidos se oponían al Tratado de Libre Comercio. Desde Quinto, ¿no? Desde entonces ya eran opositores. Y entonces fueron los republicanos los que sacaron adelante el proyecto. Así es. Y si esos demócratas que en aquella época votaron en contra o no estaban a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy no tenemos la certeza de que vayan a estar a favor de que la negociación sea también favorable para Canadá o Estados Unidos. Equitativa más que otra cosa. Porque por otro lado, lo mencionaba el maestro, surge el Tratado de Libre Comercio después de que ya existía uno entre Estados Unidos y Canadá. Pero cuando México entra a las negociaciones, el problema fue tan obvio que a Canadá lo que le urgía era traer a un tercero
porque la relación bilateral con Estados Unidos lo estaba sangrando a Canadá. Entonces se mete México un poquito ahí con calzador a esto, y como dice el dicho mexicano, para todos los que nos escuchan en el extranjero, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Entonces a nosotros nos vino a sacudir el Tratado de Libre Comercio. A lo largo de los años nos ha beneficiado, desde luego que nos ha beneficiado, pero también ha dado una zona de confort de la que se hablaba hace rato, que ahorita nos tiene en jaque porque no sabemos qué hacer si Estados Unidos decide tomar acciones drásticas, y no tenemos ni el tiempo ni hemos preparado el camino para enfocarnos a otros mercados. Pensar en China es totalmente inútil. Es muy difícil, porque también es un mercado Y muy hacen grande, lo mismo. difícil. Claro, Y hacen lo con mismo que alto nosotros. proteccionismo también para ellos. Yo convengo con Carlos de que sí ha sido muy beneficioso por todos los puntos de mira para México ingresar a la OMC. Bueno, ya había ingresado en 1986 al GATT, y pues al suscribir el acuerdo de Marrakech, porque es por el que se crea la OMC, pues ya, sí ha convenido mucho. Pero yo creo que no ha resuelto México su problema central. El problema central es interno, el del centro de la República Mexicana hacia abajo, el sur y el sureste están abandonados, y por más multilateralismo y bilateralismo no hemos logrado que permee la riqueza que han generado los países del norte hacia el sur del territorio. Pero sí ha habido beneficios, sobre todo creo que porque México se ha disciplinado más. Lamentablemente, parte de la historia de México es que nos tienen que llamar la atención en un mecanismo de solución de controversias para que hagamos las cosas bien. Recientemente, el día 6 y 7 de abril, fue el examen de políticas comerciales de México. México se sometió a la revisión de sus políticas comerciales. Aquí la tengo a la vista, la verdad, pues le llaman la atención una serie de aspectos que internamente no se conocen, y a la luz de la OMC sí puedes tener ese acceso. Entonces yo creo que ha sido muy benéfico por lo de las cadenas de valor a que aludimos, pero sobre todo porque es un foro de negociación muy interesante la OMC y mecanismo de solución de controversias, donde a México le ha tocado pues asumir pues realmente las medidas que ha adoptado OMC para que reconsidere lo que ha adoptado como medidas proteccionistas. Recientemente el director de la OMC se quejaba del regreso del proteccionismo y decía, el grupo de G20 son los que más han adoptado medidas de restricción comercial. Cuidado, dice, es una queja permanente, ese es el gran reto que tiene la Organización Mundial del Comercio, y entonces creo que sí ha convenido. Sin embargo, México ha hecho también una tarea con cierto sesgo para algunos sectores de proteccionismo. Aquí tengo a la vista lo que se publicó recientemente el día 6 de abril, que es la ampliación por 6 meses más de aranceles hasta el 15% de productos siderúrgicos, a 97 fracciones arancelarias dentro de la para OMC. 4 o 5 países, ¿no? Para los países con los que México no tiene tratados de libre comercio es muy importante, porque algunos sectores dirían, México es proteccionista, está dentro del consolidado que tiene del 30-35%, pero de cualquier manera diríamos, si beneficia a México ingresar a la OMC, ¿por qué están tomando este tipo de medidas de arancelarias, directamente arancelarias? Bueno, porque el sector siderúrgico es un sector estratégico, es muy importante, y en el mundo pues, hay una sobreproducción de acero, y México tiene que reaccionar dentro del límite de la Pregúntale a los chinos y a los alemanes por un lado, Esos extremos, ¿no? Ese es el problema, que China produce el 50% del acero que hay en el mercado Así internacional. es el principal productor. Y entonces, Aunque no de la gran calidad que tienen los alemanes. no de la calidad, pero de volumen. Volúmenes que hacen el Volumen, contrapeso, ¿no? ellos tienen el 50% del mercado, inclusive venden acero por debajo del costo de producción. Sí. El famoso dumping, ¿no? El famoso famoso dumping. Incluso pues, lo que ha hecho la autoridad mexicana es adoptar su sistema legal para imponer cuotas compensatorias a las exportaciones de China y de otros, de Rusia, de Kazajstán y de otras regiones, porque ingresan en condiciones desleales
en detrimento de la industria nacional. Así es. ¿Es malo el proteccionismo, Carlos? Es malo cuando no tiene sentido. Protegerse de algo que les beneficia suena contraproducente, pero con un granito se va llenando el vaso. Se hablaba ahorita del acero, pero vamos a hablar de azúcar. O sea, Estados Unidos... Que no fue respetado, te acordarás de aquel ya famosa Estados carta, Unidos, aquella Las carta, cartas paralelas. ya las cartas Estados Unidos ya paralelas. dijo en estos días, no queremos más azúcar refinado de México. Si quieren importar azúcar a Estados Unidos, que sea nada más azúcar mascabada. Y entonces México se va a voltear a la OMC para pedir apoyo en esa materia, pero quién sabe hasta dónde llegue a obtener México un resultado favorable, porque, como decía el maestro, se impone un arancel o una cuota adicional al acero, pues porque le pega a la industria acerera mexicana. Pero también te recordarás, Carlos, que Miguel, que cuando pasó el asunto del azúcar, que ya los norteamericanos no recibieron las cuotas que estaban acordadas por la OMC, México le impuso en la administración del presidente Fox un arancel a la fructosa, ¿te acuerdas? Sí, Y que hubo que problemas, causó un revuelo tremendo, terrible. que hasta luego México tuvo que dar Marcha atrás. marcha atrás en ese sentido, En ¿no? efecto. Y fíjate que ese es un aspecto también sumamente interesante porque en el caso del arancel fue, por ejemplo, los refrescos, a las bebidas gaseosas Sí. no alcohólicas, En las que utilizaran, carbonatadas, sí, en las que utilizaban la fructosa como sustituto de azúcar no pagaban el IEPS, Sí. pero las que utilizaban la fructosa sí pagaban. Entonces había una discriminación que llegó a la OMC. Sí, claro. Y ahora ahora se llamó la atención a sí, México. sí, Digo, sí. elimina esa disposición fiscal que con el gobierno de Fox se impuso. Y esa perdimos, esa La esa- perdimos, esa- pero la perdimos también en el mecanismo arbitral del capítulo Así 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Sí. porque se afectaron las inversiones de Estados Unidos, se pagó una cantidad en millones de dólares muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, creo que esta plática nos está resultando muy interesante, muy importante. A veces los tiempos, bueno, no a veces los tiempos de la televisión Sí. son muy exactos y tenemos que irnos en este momento a unos anuncios comerciales. Miguel, Carlos, gusto. regresamos para terminar nuestro último tercio de programa y poder comentar a ustedes algunos asuntos que consideramos no queremos que se queden en el tintero. Regresamos un momento. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos en nuestro último segmento de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, con la grata visita de nuestro amigo el doctor Carlos Casillas y de nuestro amigo el docente Miguel Ángel Velázquez, ¿no? Velázquez. Ok, yo te quería hacer una pregunta que obviamente le conviene más a México exportar que importar. Sí, claro, desde luego en una operación simple de comercio pues es mejor vender más que comprar. El problema está en qué vendemos y qué necesitamos comprar. Porque una cosa a veces, o por lo general, es complementario. Es uno del complementario, sí. Mencionaba el maestro ya 2 veces el tema del abandono en que se encuentra la zona sur-sureste del país, y bueno, con enormes recursos, decías hace un rato. Tenemos maderas, tenemos Por eso, petróleo. pero esas commodities que se mencionan en el comercio internacional, pues no pueden ser digamos, el destino del comercio de exportación para México. Tenemos que pensar en otro tipo de exportaciones. Y yo quisiera tocar dos puntos que hablábamos hace un momento, la industria automotriz, por ejemplo, que es en donde Bush y todos, incluyendo Trump, han dicho que México ha sido totalmente ventajoso frente a ellos. Pues a lo mejor no es culpa de México, simplemente las circunstancias. Ellos firmaron un tratado de libre comercio con México y las circunstancias nos han llevado allá. Y no lo firmaron a ciegas ni presionados. Pero también es cierto que para el caso de México, ese tratado, o en el campo de automotriz, nos ha dado una enorme ventaja comercial a nivel internacional, como el 4º exportador de automóviles en esta época. Está bien, es muy bueno, pero hay que ponerle un pequeño asterisco, que ninguna empresa es mexicana. Exacto, pero tenemos que ponerle el punto de observación de que exportamos lo que importamos, o sea que no es producto nuestro. El componente automotriz, según cifras que pueden variar un poco, va del 54 al 67% de integración, o sea, de importación para fabricar y luego exportar. Entonces estamos convirtiéndonos nuevamente en una maquiladora, sí, que yo me acuerdo de haber visto las primeras maquiladoras en México en los años 70, la Panasonic y muchas de aquellas marcas que ya son muy conocidas. Que las puedes nombrar, ¿eh? Sí, no, bueno, y en este caso, por ejemplo, en la industria automotriz, Ford, en Estados Unidos, a raíz de este señor presidente nuevo de Estados Unidos, firmó con el sindicato más importante de Estados Unidos
El de Jimmy Hoffa. Exacto, un contrato para sus 8 plantas en Estados Unidos, en donde establece un pago de $130 al día para los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos. En México, ese mismo trabajo se paga entre 160 y 320 pesos el día. Si lo llevamos al mes, un trabajador automotriz, un obrero automotriz en Estados Unidos recibe un promedio de $3,900 al mes. Por ese mismo trabajo en México, un obrero mexicano recibe entre 9 y 10 mil pesos. Así es, 8 veces menos que en Estados Unidos. Esto nada más para comparar números, porque pues le conviene a Estados Unidos llevarse las plantas, pues les van a costar 8 veces más caros los coches. Pero la realidad es que también México no ha podido o no ha sabido sustituir esas importaciones que necesita hacer para esta industria. Para esa cadena de valor que tú decías. Esa cadena de valor. Y ahora un empresario grande en México se asocia con China, con productores chinos, y van a empezar a fabricar coches, o ya empezaron a fabricar coches chinos en México. Con la parte de la presencia de, ¿cómo se llama? El grupo Salinas, ¿no? No, Carlos Slim. Carlos Slim. Carlos Slim es el que se asoció ya con una empresa china y ya están, aparentemente ya terminaron, ya están a la venta sus productos. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué componentes tiene también esa nueva industria y qué calidad, ¿no? Porque los FAO que llegaron a través de Electra, pues se deshacían en la calle y no tuvieron realmente un mercado. Entonces ahí está la realidad. ¿Qué va a pasar con la industria automotriz si es que este hombre en la renegociación presiona para que, como él dice, promete, va a llevarse las plantas de aquí a allá? Yo lo veo muy difícil, pero también ante estos números México no tiene mucha defensa, porque pues estamos vendiendo el trabajo de los mexicanos peor que los chinos. En realidad, en números, es peor que los chinos. Y nada más para terminar y dejar al maestro, la OMC nos está apretando también porque pues ven el futuro que puede tener la relación comercial con Estados Unidos, porque en materia, por ejemplo, agropecuaria, nos están sugiriendo reducir aranceles, que México ha llevado en reducciones del 20.9 en el 2012 al 14.3 en el 2016. Pero nada más escuchen, la OMC quiere que México reduzca sus aranceles al 5.5. Entonces, en la parte agrícola. En la parte, y nos están presionando. Eso pues obviamente al comercio mexicano le afecta. Porque presumimos de las dos grandes industrias, la industria automotriz y los productos agropecuarios. Hoy te recordarás, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿sí? México dejó con exención de aranceles casi inmediatamente la firma del tratado, y el 60% de los productos europeos hacia México. Y ellos nos aceptaron el arancel cero a casi al 100% de nuestros productos agrícolas. Sí. Pero sabemos también lo que hemos comentado aquí en mesa, de que pues, por problemas, sobre todo problemas de organización, de estructura, pues no hemos podido cumplir con los volúmenes de ofertas que se demandan en el exterior, ¿no, Miguel? Sin duda, y yo creo que ahí tenemos lo que platicamos inicialmente, una asignatura muy pendiente, pero desde hace decenios. Retomando, si me permites, las ideas que ha expuesto el maestro Casillas, el doctor Casillas, yo tengo aquí algunos datos que quisiera compartir, lo voy a hacer de una manera muy breve. Ya comentaba el doctor Casillas que es el cuarto exportador a nivel mundial de automóviles. También de televisores, ¿no? Sí, somos cuarto también, sí. No, yo creo que el primero, ¿no? Y es el octavo productor a nivel mundial de automóviles. Es un dato muy importante, pero también lo que se comentaba aquí, las armadoras como General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz se han establecido en diversos estados, fundamentalmente en el norte del país. Y la pregunta es, ¿qué tiene el norte que no tenga el centro, sur, cercanía geográfica? Por un lado, infraestructura carretera. La infraestructura carretera, que es esencial y muy, muy importante. Sí. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a datos como el caso de la industria electrónica, que es otra de las grandes industrias que han
tenido una pujanza y buen desarrollo por las negociaciones y los tratados de libre comercio que existen. También tengo aquí datos interesantes, las empresas líderes a nivel mundial en el sector que están aquí en México: Samsung, Sony, LG, Toshiba, Foxconn, Feltronics, Jabil, se han establecido también en la parte norte. Sí, ha sido muy importante su participación. Otra es el sector de productos que tienen que ver con la aeronáutica, ¿no? La aeroespacial. Pues simplemente en 2014, que es el dato más reciente de la OMC, este sector pues exportó más o menos 6 mil millones de dólares, con importaciones de 5 mil millones. O sea, ¿qué importamos? Importamos insumos, materia prima. Por ejemplo, la industria automotriz requiere un acero muy especializado que los chinos no alcanzan a cubrir. Por ejemplo, los alemanes sí, los japoneses sí. Es un grado que le llaman grado calidad automotriz. No cualquiera puede abastecerlo. Entonces, no podemos prescindir de las importaciones. Aún nuestra balanza comercial ha sido estructuralmente deficitaria. Pero la verdad se canalizan muchos insumos para la actividad exportadora. Lo que han dejado todas esas plantas, Carlos, Miguel, pues ha sido una actividad comercial regional en los estados, generación de empleos de alguna manera, que sí nos ha beneficiado, pero sustancialmente, tú lo acabas de nombrar, todas las marcas son marcas extranjeras, marcas de potencial. Hace poco aquí tuvimos el gusto de tener al general, que es uno de los directores de un programa de la Feria Internacional que va a tener efecto 27, 28 y 29 de este mes aquí en la Ciudad de México, y él nos hablaba de la importancia de esta Feria Internacional, donde concurren más de 200,000 personas, y es creo la 1 o 2 nada más que existen en América, ¿no? Todos estos proyectos que son muy interesantes, pues vienen a beneficiar ciertas cosas, más no a solucionar la problemática. Se nos acaba el tiempo, y yo te agradecería, Miguel, si fueras tan gentil, como se acostumbra en este programa, que nos hicieras el favor de darnos un minuto y medio para cerrar la parte que tú consideres que debe de quedar aquí asentado. Con mucho gusto. Es muy vetusta la discusión entre el liberalismo, librecambismo y proteccionismo. Sigue habiendo esta discusión, hoy se retoma con mucha fuerza. OMS ha manifestado una preocupación sobre estos aires de proteccionismo. Son muchas las medidas en el último mes del informe que se dio en OMC, ligada al grupo de los 20, fueron 124 medidas de protección. O sea, que estamos en el regreso del proteccionismo, y México debiera de tener una política comercial preparada, sobre todo para ver esta parte que a mí me preocupa mucho. Se nota que ya lo he comentado insistentemente, que es no descuidar la parte sur y sureste del país. Así es, con una política comercial equitativa, más igualitaria, más firme, con mayor decisión por parte de los gobiernos estatal, federal. No es fácil, no es fácil. Peña Nieto está hablando de las zonas económicas especiales, vamos a ver qué sucede. Bueno, pues Carlos, te agradezco mucho. Miguel, tu presencia. Gracias. Ha sido muy interesante los conceptos que ustedes nos han ayudado aquí a vertir, y yo sí, ahora sí quiero firmar con sangre un compromiso para que nos hagan el favor de volver a acompañar en un programa más adelante. Mucho gusto. Y nos daría mucho gusto tenerlos aquí. Muy bien, gracias por Muchas gracias, muy amables. Nos despedimos de ustedes con el afecto de siempre.